¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar un nuevo capítulo de Punto de Encuentro. Ahora estoy aquí con mi compañero Sergio Jara. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Mirna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos Aquí estamos, analizando lo que va a ser vamos. el fin de semana, ¿no? Así es, vamos a estar Mm. justamente entrando en clave electoral. Aprovecho, sí, a comentarles que si ustedes tienen preguntas que nos quieren hacer llegar, sus comentarios, les dejamos aquí nuestro WhatsApp para que nos hagan llegar directamente todas sus inquietudes, porque claro, este fin de semana, Sergio, se produce uno de los eventos más importantes, ¿no es cierto? Yo diría que de los últimos 30 años, definitivamente, entre que vamos a ese día, en tanto el sábado como el domingo, vamos a estar eligiendo ni más ni menos a quienes van a ser los integrantes de la Convención Constitucional, que va a ser la encargada finalmente de redactar una nueva constitución. 155 miembros, de ellos 138 que van a ser electos ya sea por partidos o en listas independientes o del partido. Ya vamos a estar entrando en eso y además no olvidemos 17 cupos para los pueblos originarios. Pero antes, Sergio, Y la ¿te paridad, parece y que la paridad. analicemos? No, de todas maneras, y todo eso ya lo vamos a estar conversando, pero quiero contarles que vamos a estar Sí, también en este programa especial de hoy, vamos a estar hablando tanto con la analista política Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción, y con el director de Criteria Research, que es esta compañía dedicada fundamentalmente a los sondeos, ¿no es cierto?, electorales, Cristian Valdivieso. Pero antes, ¿te parece, Sergio, que hagamos una pequeña revisión de lo que fueron las declaraciones de Alejandra Cox, la presidenta de la Asociación de AFPs? sí, me parece, porque ha sido el tema que ya se ha llevado el debate hoy día, ha estado en todos los titulares, en redes sociales, arden, ¿no? Por las declaraciones que dio ayer, cuando CNN lanzó un especial, ¿no? El periodista Daniel Matamala, específicamente sobre los 40 años de la administradora de fondos de pensiones en Chile, ¿no? Esta AFP, que están en medio también del debate público y que han sido criticadas, ¿no? Criticadas por las pensiones que entregan más allá del sistema como tal. Bueno, Alejandra Cox, recién asumida, llegó en marzo a hacerse cargo de la Asociación de AFP, que es el gremio que representa la administradora de fondos de pensión. El 8 de marzo específicamente es una economista, ¿no? Ella es licenciada de Economía de la Universidad Católica y también tiene un doctorado en Chicago. Ella estaba desde 1997, perdón, en Estados Unidos radicada, ¿no? Volvió específicamente para hacerse cargo de esto. ¿Y por qué hizo noticia o por qué causó polémica más que noticia? Bueno, porque volvió la asociación de AFP, perdón, a tropezar con la misma piedra de siempre, ¿no? Y que tiene que ver con los años de jubilación de las personas. ¿Qué dijo Cox? Dijo, la posibilidad de que una persona que está entrando al mundo laboral, es decir, alguien que está entrando hoy día al mundo laboral, se jubile a los 65 años, como pasa hoy día con los hombres, es cero. No tiene sentido. Y después trató de arreglar esa frase, ¿no? Porque lo que se interpretó desde muchos ámbitos, miren, esto fue más o menos transversal, es que, ¿qué está diciendo la presidenta de la Asociación de FP? Que la gente tiene que trabajar, digamos, hasta el final de sus días, ¿no? De hecho, trató de arreglar, le dijo, Nicanor Parro trabajó hasta los 103 años, Michelle Bachelet está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita, dijo Cox, lo cual nuevamente desató críticas. Como yo le decía, ella estaba desde 1997 en Estados Unidos, fue consejera de Libertad y Desarrollo, ¿no? De lugar que fue de una u otra forma, o es, digamos, el centro de pensamiento del gremialismo, ¿no? Específicamente de la UDI. Hay que recordar que fue fundado por Carlos Cáceres, entre otros, Cristian Larroulet, también, ¿no? De ahí vienen las redes de ella. Cristian Larroulet es el jefe del segundo piso hoy día del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Es uno de los que analistas y la prensa en particular establecen como el responsable de las políticas públicas hoy día del gobierno, incluso que tiene mucha influencia sobre el presidente, pero también tiene un fuerte ascendente sobre Joaquín Lavín, por ejemplo. Tiene que ver con el entorno que ella se rodea, básicamente, que es del gremialismo, y es cuñada también de Joaquín Cortés. Joaquín Cortés es el titular hoy día de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces es extraño, por así decirlo, ¿no? Yo cubro el sistema financiero, Sanjata, lo que conocemos, ¿no? Y las administradoras de fondos de pensiones son elementos centrales del sistema financiero en Chile, ¿no? El sistema financiero, el mercado que hoy día conocemos es porque existe la AFP. Si no existiera la AFP y esa inyección gigante de recursos que hacen tanto en renta fija como variable, no tendríamos el mercado de valores que tenemos hoy día, que
su cuñado supervigila, ¿no? Desde la Comisión para el Mercado Financiero. Hay que recordar que Joaquín Cortés también perteneció a una AFP, él estuvo a cargo de Provida hace algunos años también, por lo tanto es un sector que él también conoce. Bueno, ella, Alejandra Cox, por eso causó noticia hoy día y ha estado en todos los titulares, ha estado también ahí en tendencias en las redes sociales de Mirna. Sí, había partido bastante bien en el sentido de una de sus primeras declaraciones fue la necesidad de tener una renta, claro, una renta universal, a ver, no una renta, sino que es un pilar universal que permita, ¿no es cierto?, garantizar un piso mínimo básico de dignidad, ¿no es cierto?, mejora lo que hoy día existe. Así es como ella inicia digamos, esta administración, dando luces que me parecen bastante interesantes. Yo diría que entendiendo, más allá de que si está fuera de Chile, intentando conectarse, por supuesto, con la realidad del país, siendo bastante cuidadosa. Sin embargo, bueno, esta declaración, que desde todo punto de vista no es afortunada, porque además lo que primero la gente recordaba, digamos, era, depende, primero que nada, de tu derrotero en la vida laboral va a depender de una serie de factores que tuviste, cuáles fueron tus recursos, ¿no? Porque todo eso también va de la mano de tu salud. O sea, las personas que tienen vidas más complejas, ¿no? Desde el punto de vista económico, está estudiado que tienen además una teoría Claro. brutal, ¿no es cierto?, las diferencias de cómo las clases sociales, ¿no es cierto?, también dan cuenta de cuánta gente te puedes enfermar más o puedes incluso tener más probabilidades de morir respecto de lo que está pasando. Entonces, el tema del derrotero de nuestras vidas está sujeto en un país tan desigual a un montón de factores que no necesariamente nosotros tenemos bajo control. Lo que yo decía hoy día, yo también quisiera trabajar hasta el último día de mi vida como periodista, pero vamos a ver, no solo si la salud me acompaña, sino el mercado laboral efectivamente me da las oportunidades. Pero aún así, yo soy parte de la élite. Entonces, probablemente tengo, sin duda, más posibilidades. Cuando ella menciona a Michelle Bachelet, con todo respeto por la expresidenta, con toda su capacidad, pero la expresidenta tiene además una función hoy día en un organismo internacional como es las Naciones Unidas, donde además va a tener ella una pensión, pero impresionante. O sea, todos los que se jubilan de Naciones Unidas tenemos que partir de la base, ¿no es cierto?, que lo hacen en condiciones absolutamente particular. Entonces, la comparación no es afortunada, porque mucha gente le reprochaba a través de distintas expresiones hoy día en las redes sociales, bueno, yo le quisiera cambiar mi trabajo, o sea, el trabajo de un obrero, por ejemplo, el trabajo de una persona que trabaja en minería, el trabajo de una persona que se ha sacado la mugre toda su vida. Muy probablemente esa persona no va a llegar a los 70 años necesariamente en las mejores condiciones. Entonces, lo que esa frase también demuestra es lamentablemente no sé si hablar necesariamente, sí, la desconexión de todas maneras, pero también una falta de empatía. Yo diría que ahí es donde hay que tener cuidado con los argumentos, o sea, cuidado con los ejemplos que damos, cuidado, porque podemos realmente meter las patas. Rodrigo Pérez Maquena, un antiguo ministro de Vivienda, ¿no?, de Sebastián Piñera, que también fue presidente de la Asociación de AFP, en 2016, si no me equivoco, dijo que en Canadá, a propósito de un seminario de AFP que fue en Canadá, nosotros lo acompañamos a cubrirlo, ¿no? Yo trabajaba en el diario La Tercera en ese momento, dijo que mejorar las pensiones de las mujeres, ¿no? Aquellas pensiones que son las más golpeadas, las con más problemas, digamos, de las mujeres por las lagunas laborales que tienen, era una galantería, una galantería. De eso se trataba, ¿no? Que no era una política pública que había que enfrentar, sino que más bien era una galantería. Entonces, tiene que ver con este tipo de opiniones, sobre todo hoy día cuando enfrentamos un escenario complejo, complicado en pensiones, digamos, hay que tener mucho cuidado, yo creo. Hay que tener mucho cuidado y conectarse más con lo que es la realidad. Yo creo que este es un punto de inflexión un nuevo punto de inflexión para el gremio, ¿no? Un gremio que se ha visto bien golpeado por los 3 retiros que se están haciendo, digamos, y por las reformas que se están discutiendo en el Congreso. Por lo tanto, hay que tener mucho más ojo con lo que se dice y con lo que se hace desde la AFP. Bien, Sergio,
Pero muy cortito porque me interesa que estos temas que voy a comentar ahora un par de puntos nada más respecto de cuáles son las claves de este fin de semana, los ahondemos con nuestros siguientes entrevistados a quienes ya presentábamos. Pero un par de Sí, cosas. Lo primero, y yo diría que una de las señales que puede arrojar o los resultados, digamos, ¿no es cierto?, que nos permiten asegurar un poco cómo va a ser la realidad a partir del lunes 17 de mayo, ya teniendo todos los resultados sobre la mesa, es primero que nada si aquí va a haber efectivamente un desfonde de los partidos políticos tradicionales, si es que efectivamente los independientes, pero sobre todo mirando la elección de los convencionales, es decir, de la convención constituyente, porque ahí es donde van más listas o más candidatos independientes, ver ahí cómo va a ocurrir el fenómeno respecto de la votación. ¿Me estoy pegando, Sergio? pero ¿Me muy estoy poquito, pegando, muy Sergio? poquito. Sí, pero muy poquito, así avanza nomás, Chuta. no te Bueno, preocupes. Sí, te pegaste el tiro, no te ya, preocupes. avanzo porque, ya, internet, ¿le podemos echar al agua cuál es la compañía que está aquí? Ah, échala Ya, al tiro nomás, ok. sí. Yo he echado BTR al agua y todo el mundo lo ha hecho. Bueno, estamos en la misma, estamos en la misma. Bueno, cortito, ¿qué va a pasar con los independientes? Va a expresarse entonces la correlación ahí entre, insisto, independientes y partidos políticos. ¿Qué va a pasar con la centro derecha? ¿Va a lograr efectivamente los 52 cupos, siempre la Convención Constitucional, para obtener el tercio que necesita? Según pronósticos de Palacio, se está calculando que podrían haber entre 46 y 61 constitucionales. Si la derecha saca menos de 52, está en serio. Por lo tanto, ahí hay también un punto que analizar. No me quiero extender más porque sabemos que acá lo que opera, particularmente acá, es la ley DONT, que lo que hace, Sergio, es favorecer a las listas más votadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, Claro, hay que tener muy en cuenta que en la Convención Constitucional hay 79 listas. Fíjate que un dato solamente, en 2017 teníamos 7 listas parlamentarias. En esta elección de constitucionales hay 79 listas. Por lo tanto, no necesariamente si los independientes sacan muchos votos, eso va a significar que salgan electos. Pero independiente de aquello, va a ser un elemento a analizar. No quiero tomarme más la sí. palabra porque quiero que vayamos a un tema que tú tienes ahí para luego pasar a nuestro entrevistado. Mira, yo solamente quería recordarles, antes de ir a un corte también, que en el Desconcierto hay un artículo muy interesante colgado, ¿no? En la página web del Desconcierto. Estamos saliendo en vivo a través de las redes sociales también del Desconcierto. Hay una nota de portada también que llama, ¿no?, a este programa, además de Mundo TV, la señal 3. eh, y tiene que ver con dos suicidios, lamentablemente, ¿no?, de dos mujeres que trabajan en el sector de la salud, específicamente, ¿no?, en el Hospital Clínico de Viña del Mar, este hospital privado que tiene un convenio con la Universidad Andrés Bello. Eh, 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 Nosotros pudimos conversar, ¿no?, porque nos llamó la atención este caso. Se trata de Florencia Algueta, de 25 años, quien se suicidó en agosto de 2020, y también de Vanessa Araya, de 29 años, quien se suicidó en abril de 2021. Ambas, de acuerdo a sus familiares, ¿no?, lo hicieron producto del estrés que estaban viviendo y también del acoso, por lo menos en el caso de Vanessa Araya, dentro del recinto hospitalario. Hay que recordar que ellas trabajaban, por lo menos Vanessa trabajaba, ¿no?, en la urgencia COVID, ¿no?, que es el lugar donde todos ya sabemos a esta altura, donde hay más estrés, ¿no?, en los hospitales, en los centros asistenciales. Bueno, nosotros logramos hablar con 7 personas que trabajaron ahí y algunas que trabajan ahí también, y nos relataban distintos episodios de acoso y de problemas que vive el hospital, ¿no?, de mucha tensión que está viviendo el hospital y que están sufriendo. Entonces, el personal médico, no solamente estas dos mujeres que lamentablemente, como te dije, tomaron la decisión de suicidarse, sino también otras personas que están trabajando ahí. El hospital tiene 7 denuncias en la Dirección del Trabajo a propósito de estas situaciones, y acaba de levantar un sumario, una investigación interna, producto de la situación de Vanessa Araya, quien se suicidó este pasado abril de 2021. Ambos suicidios coinciden con los momentos más álgidos de la pandemia, ¿no?, tanto el año pasado como este año también. Tiene que ver con seguramente o probablemente con los problemas que enfrentan los recintos asistenciales y con la sobredemanda a la que se han visto. No es primera vez que escuchamos sobre estrés, acoso y situaciones complejas de este tipo en los hospitales. Ese es el artículo que yo les señalaba, ahí lo estamos mostrando, ¿no?
son relatos de personas que trabajaron en el Hospital Clínico de Viña del Mar y que dan cuenta de una situación que es extendida y que no solamente afecta o afectó, digamos, a estas dos mujeres, sino que más bien son situaciones que están enfrentando otras personas del hospital. Lo pueden pinchar, entrar ahí, van a encontrar los relatos. Varias de las personas hablaron con protección de identidad, hay otras que están identificadas con nombre y apellido. Algunas hacen hincapié en la gerente de procesos clínicos del hospital, que se llama Jessica Berríos, quien habría también, no en estos casos en particulares, pero sí en otros, participado o había estado acosando, ¿no?, a algunas trabajadoras. En particular se habla incluso, Mirna, es terrible el caso, ¿no? Es terrible el caso de este hospital porque se habla incluso de castigo a mujeres, a personal médico mujer que se embaraza, ¿no? Cuando vuelve del embarazo las castigan y las mandan o las trasladan, digamos, hacia los servicios del mismo hospital más difíciles, ¿no? Donde hay más estrés, ¿no? Y estos trabajadoras lo ven como un castigo. Se pronunció el Colegio de Enfermeras sobre este tema también, así que está ahí. Hay que mirarlo con mucho ojo, con mucho cuidado. Mira, no quería dejar de mencionarlo hoy día porque me parece que es terrible. Totalmente. Y hay que Sí. tomar carta en el asunto, ¿no? Sobre todo en ese hospital, uno esperaría que el gobierno también, a través de la Seremia de Salud, los organismos correspondientes, tome carta, fiscalice y vea lo que está sucediendo ahí, porque no es coincidencia dos suicidios, digamos, como los que ocurrieron lamentablemente y lo que dicen los familiares, sobre todo, ¿no?, que son causas asociadas al estrés y al acoso laboral que vivieron estas dos mujeres mismas. Sí, Sergio, yo tuve contacto también con las dos familias, es un caso muy terrible, sobre todo porque ambas habían ya, esto ya había sido dado por ambas mujeres a sus respectivas familias y el hospital, además, o la clínica en particular, no hizo nada por, aparentemente, ¿no es cierto?, Sí, por corregir esta situación que estaba eso es lo que afectando a alegan, ambas claro. mujeres. Exactamente, Bueno, y es hoy muy día es el Día de la tremendo. Enfermera, Mirna, así que nosotros levantamos este Sí, artículo a propósito de eso también, porque hay una reivindicación ahí de hace mucho tiempo del personal sí, médico, de la enfermera, los doctores, las doctoras, digamos, respecto a la situación que están viviendo en medio de esta pandemia. No hay que olvidar eso, digamos, no hay que olvidar eso. El gobierno tiene que ir así es. en asistencia de esa situación. Ok, Sergio, vamos a hacer un pequeño corte y al Sí, regreso vamos a estar conversando entonces con Paulina Estroza y Cristian Valdivieso, todo acerca de las claves para entender las elecciones de este sábado y domingo. vamos. Bien, pues estamos ya de Ahí regreso, volvimos. vamos a saludar, sí, pues, vamos a saludar entonces a Paulina. A Paulina Estroza, se nos pegó la Mirna. Me estoy pegando, pues. No, pero ¿Quieres poquito, no te presentarlo? preocupes Ya, tampoco. Sí, preséntalos tú mejor. sí, sí. Bueno, vamos con Ya, que me da Paulina lata, Estroza, esto no que me había ya. pasado antes. Sí, Pero sí, sí, a mí sí, sí, dale nomás. ya sé lo que estáis viviendo, no te preocupes. Y yo creo que a todos ustedes también en alguna medida les ha pasado cuando se conectan, ¿no? Sobre todo a esta hora, que es la hora de mayor tráfico. Como les decía, vamos a estar ahora con Paulina Astroza, que ya la veo en pantalla. ¿Cómo estás, Paulina? Ella es abogada de la Universidad de Concepción, máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, ¿no? ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida a Punto de Encuentro. Muy bien, gracias. Un gusto de estar junto a ti, junto a Mirna hoy día y también compartir conversación también eh, respecto a estos temas tan interesantes Sí, de esta jornada histórica. sí, va a ser una jornada histórica el fin de semana y por eso los convocamos a Cristian Valdivieso también, que hizo mucha noticia hace pocos días con su encuesta ahí, nos sorprendió a todos, estuvo en portadas de diario, en varios lados, ¿no? Dando su punto de vista. Él es psicólogo y socio fundador de Criteria Research. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido también a Punto de Encuentro, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aquí contento de poder conversar con ustedes. Gracias, Cristian. A ver, para abrir los fuegos, ¿no? Para abrir los fuegos, ¿qué es lo que ustedes, comencemos con Paulina, esperan para este fin de semana? Había mucha efervescencia al principio, ¿no? Había mucha efervescencia sobre este proceso histórico, lo importante y lo relevante que significa para el país, ¿no? Para los próximos años, para los próximos 50 años, 40 años se habla de esta constitución. ¿Hay
esa efervescencia hoy día, digamos, o tú crees que debido a los cambios de fechas, por ejemplo, producto de la pandemia y el COVID, ha bajado un poco y nos enfrentemos a una doble jornada este fin de semana que no sea lo que esperamos, digamos, en términos de participación ciudadana, digamos, Paulina? ¿Tú crees que se mantiene esa efervescencia o ha bajado un poco y no existe esa sensación, ¿no? De lo importante y lo relevante que es este fin de semana? A ver, yo creo que hay demasiadas interrogantes y mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar este fin de semana y en muchos de los temas que podemos conversar, yo no tengo respuestas claras ni un pronóstico. O sea, lo primero, como cientista político, no me gusta entrar a hacer pronósticos respecto a lo que va a pasar. Sí hacer ciertas proyecciones considerando determinados factores. Y en ese sentido he percibido y espero equivocarme, que ese entusiasmo, esa épica, ese relato que se generó, ese momentum que se le llama muchas veces a lo que vivimos el 25 de octubre en el plebiscito, pudiera tal vez ahora no replicarse exactamente de la misma manera, cuando ya se les pone cara, se les pone nombre, y empiezan a salir todas estas, y muchas caras y muchos nombres además, y hay que poner justamente valores, principios a esas ideas que expresamos el día 25 de octubre. Entonces, por un lado, tal vez pudiera haber una menor motivación que la vez anterior, pero yo creo que de todas maneras hay dos factores que pueden influir en la participación. Una es el hecho de que sea la convención constituyente y que es histórico y que tenemos ya un 80%, casi un 80% se manifestó por el deseo de escribir una nueva constitución, elegir a este órgano. Y en segundo lugar también el hecho que en las regiones podamos elegir por primera vez a gobernadores, que a pesar que no sabemos bien cuáles son las funciones, es un elemento que por primera vez vamos a vivir sobre todas las regiones cuando exigimos y hemos pedido descentralización y el poder tener la oportunidad de elegir a esta autoridad. Y tú, Cristian, ¿cómo estás viendo este fin de semana? ¿También lo estás viendo, digamos, de una manera cauta o crees que se puede repetir, ¿no?, el escenario del plebiscito, ¿no?, que marcó tendencia histórica en términos de participación ciudadana, pese al momento que estábamos viviendo, porque también estábamos en medio de la pandemia, ¿no? También se tuvo que cambiar la fecha, digamos, pero vimos una alta participación y también una alta vinculación de la ciudadanía, ¿no?, a dos opciones claras: el apruebo y una convención mixta, o sea, perdón, una convención constitucional ciudadana, no con parte del Congreso. Hoy día van a ser así de claros los resultados, digamos. Hoy día vamos a ver alta participación también, o están más bien ahí esperando, evaluando lo que pueda suceder. A ver, yo diría que concuerdo con Paulina, no solo en que hacer pronóstico de repente es tirar una moneda al aire, sino también con que es muy difícil hacer un pronóstico en esta elección. Todos los pronósticos que estamos escuchando, la verdad, son conversaciones, son ideas, pero es muy difícil que un pronóstico sea acertado en este contexto. Mira, por ejemplo, en el caso de los constituyentes, ¿cómo puedo yo intentar pronosticar qué puede pasar en términos electorales? Primero, son 28 distritos, por lo tanto 28 elecciones. Tendría que hacer 28 encuestas con grandes muestras cada una de las encuestas para poder decir algo a nivel agregado. Después ver el efecto del sistema proporcional, después ver la paridad, o sea, es muy difícil. Otra opción que se ha escuchado harto es mirar las elecciones anteriores, distrito por distrito, e ir viendo qué ha pasado en cada una de ellas. Y de ahí sacar conclusiones, es decir, cómo votaron, cómo votó la población, por partidos, por listas, etcétera. Y después intentar desde ahí, como los meteorólogos, ¿verdad? Que miran la historia para atrás para tratar de construir el futuro. Pero estamos intentando construir algo de futuro a partir de una historia que ya podemos decir que no existe. Es decir, hubo un 18 de octubre, hubo un plebiscito, la elección que estamos teniendo es inédita, por lo tanto es incomparable. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que lo que estemos diciendo aquí, en términos de pronóstico o lo que se ha dicho, son cosas que son difíciles de comprobar y son más bien
mira, probabilidades, pero con altos rangos de variabilidad. Dejémonos de cuento. Entonces, yo lo que creo es que lo que me hace más sentido es que es más sensato mirar las subjetividades de la ciudadanía hoy día. Y por eso la pregunta de ustedes es tan importante, es decir, ¿en qué está la gente? ¿En qué emoción está respecto del proceso constituyente y de la elección? Y ahí diría yo dos cosas para empezar. Uno, que la elección constituyente es la que más moviliza la elección. Es decir, si la gente que llegue a votar, en su mayoría va a llegar el fin de semana porque está motivado por la elección constituyente y eso va a arrastrar un poco más de votación para el resto de las elecciones. Segundo lugar, la motivación, las ganas y el ánimo de la ciudadanía están atenuados respecto de lo que pasaba el plebiscito anterior y por lo tanto uno pudiera pensar de que en ese contexto la participación va a ser más bien menor. Va a ser menor por lo que estábamos hablando, hay menos motivación, hay un poco menos de ganas, la sensación de que hay menos cosas en juego, paradójicamente, y por otro lado, la fatiga pandémica está haciendo de las suyas también en términos electorales. Entonces, hoy día yo diría que la participación va a ser claramente menor, en el entendido que me encantaría, después lo podemos seguir conversando, equivocarme rotundamente y que la participación fuera mayor. Porque finalmente lo que pase no depende de lo que nosotros digamos, sino que también de lo que la gente en su minuto logre instalar, motivarse y finalmente concurrir a las urnas. Así que si es que sirve de algo decir que hoy día estamos con una participación potencial menor para llamar a la participación, bienvenido sea ese llamado. Perfecto, y ahí quiero preguntarte, Paulina, en el clivaje independientes versus partidos políticos, ¿cómo observas lo que, más allá de pronósticos, te pregunto, qué podría considerarse un triunfo para los independientes y y desde esa perspectiva un desfonde para los partidos políticos tradicionales? En realidad la pregunta es para los dos, y qué podría ser, ¿no es cierto?, un triunfo para los partidos políticos y no necesariamente, ¿no es cierto?, el triunfo esperado para los independientes. Es bien difícil contestar esa pregunta porque hay dos tipos de independientes. Están aquellos independientes que van en cupos de partidos políticos y están aquellos independientes que lograron formar listas. Y yo creo que eso ya es un triunfo para los independientes, que los partidos políticos hayan abierto la puerta para que en vez de llevar militantes, salieran a buscar justamente independientes para llevar en cupos. Yo creo que eso ya es un triunfo. Eso ya fue abrir un poco la ventana y la puerta de los partidos políticos que normalmente llevaban a militantes y que los independientes quedaban cada vez más fuera. Y eso hacía también que hubiera menos motivación para ir a votar y eso lo vimos reflejado también en cómo paulatinamente la abstención iba ganando terreno y en su momento, cuando el voto era la inscripción era voluntaria, pero el voto era obligatorio, en que la inscripción también cada día era menor. Entonces, primero yo te diría que desde ese punto de vista ya hay un triunfo de los independientes. Ahora, en cuanto a los resultados, evidentemente que vamos a tener que ver si es que finalmente con todas las condiciones particulares que tú señalabas, porque el sistema DONT es un sistema electoral que justamente lo que busca es reforzar aquellas listas, por eso que primero se obtiene el coeficiente DONT o cifra repartidora, y eso te determina el número de elegibles dentro de una propia lista. Eso hace que evidentemente aquellos independientes o listas independientes que incluso van con menos candidatos del máximo que podían presentar, bueno, tienen menos posibilidades de sacar un representante. Yo creo que un triunfo de los independientes es que aquellas listas que no van en partidos políticos logren tener representación, cualquiera esta sea, ya es un triunfo para los independientes. El sistema está hecho para los partidos políticos, costó mucho lograr que los partidos políticos a través del Parlamento bajaran el número de firmas, que permitieran además que la firma fuera electrónica y no fuera vía notario como estaba haciendo, y que además, yo creo que fue un error, pero eso ya está hecho, es que hayan utilizado el mismo sistema y la misma forma distrital de la Cámara de Diputadas y Diputados para elegir a los convencionales. Bueno, finalmente es así,
pero está hecho para los partidos políticos. Entonces, yo creo que los independientes logren una representación fuera de los partidos políticos va a ser un triunfo para los independientes y va a ser claramente un llamado a atención para los partidos políticos. Sí, ¿cómo lo ves tú también ahí, Cristian Valdivieso? Porque lo que ocurra, ¿no es cierto?, con esta elección, porque el día siguiente, como yo decía, ¿no es cierto?, el lunes 17, todos van a estar sacando cuentas alegres de acuerdo al lugar donde se paren para analizar la elección, ya sea desde los gobernadores, otros desde los alcaldes y, por supuesto, desde los convencionales. ¿Cómo ves tú la parte? Porque aquí el factor independiente es demasiado interesante en lo que es la convención constitucional, porque son donde más candidatos independientes hay. Mm. No, fíjate que pasan dos cosas y me vuelvo a conectar con la subjetividad de la gente. El 90% de las razones de las personas que votaron convención constitucional y no mixta, es decir, de la gran mayoría del país, tenían relación, las razones tenían relación con querer que hubiera renovación e independientes en la convención. Es decir, más allá de la importancia que todos podamos asignarle a los partidos políticos como parte del sistema fundamental de representación, este espacio y este escenario, este ecosistema que se abrió en la Convención Constituyente, es un ecosistema que la ciudadanía demanda sea ojalá muy independiente. ¿Ah? Y si hay algo que ha ido subiendo en términos de número, es la expectativa de que la convención sea fundamentalmente compuesta por independientes. Es una cosa bien paradójica, y que porque dado la composición de las listas, y que de alguna manera nos puede abrir un escenario de cierta frustración al final por los resultados, en razón de lo que decía Paulina. Ahora, dicho eso, yo creo que van a salir elegidos hartos independientes, probablemente la mayoría de ellos dentro de las listas de los partidos políticos, y por lo tanto va a ser muy interesante ver después cómo estos independientes, por una parte, toman posición en la eventualidad de salir elegidos y cómo los partidos políticos tratan de poseer a estos independientes. Yo creo que esa señal va a ser muy, muy relevante, porque si es que los partidos políticos intentan adueñarse de los independientes que salieron en sus listas y hacer una lectura rápida de que la convención está compuesta hoy día fundamentalmente por una lista marcada por estos partidos, creo yo que la sensación que va a quedar en la ciudadanía por las expectativas que hay respecto de que la convención está siendo apropiada, se está siendo apropiada por los partidos políticos va a ser muy grande, y creo que eso es un problema de corto y mediano plazo para la convención por las expectativas que tiene la gente. Yo lo que esperaría es que los partidos entiendan, es lo que esperaría, lo veo con dificultad, pero que entiendan que lo que tienen que aceptar es que muchos de los independientes que salgan elegidos dentro de sus propias listas tienen que actuar como tales y tienen que defender su condición de independiente, de manera que la señal que se quiso dar al integrarlo a las listas sea una señal que la ciudadanía después de la elección recoja como efectivamente un espacio que los partidos políticos le dieron a los independientes. Eso que tú hablabas de la frustración, Cristian, y a ver si damos la vuelta desde ti ahora hacia Paulina, ¿no? A ver, más desde un punto de vista de análisis político, ¿no? Nosotros llegamos a este momento constituyente, a esta elección constituyente después de un plebiscito, pero hay que recordar que eso viene de un acuerdo político, ¿no? Que tiene relación con el estallido social. Digamos, la raíz de esto es una movilización social más o menos importante que vivió el país en octubre de 2019, desde el 18 de octubre de 2019, y que decantó en un acuerdo de carácter político el 25 de noviembre para salir de esa crisis, y de alguna forma, pandemia de por medio también, ¿no? Ha funcionado bien, digamos, en el sentido de que el estallido o las movilizaciones se aplacaron en gran medida después de este acuerdo del 25 de noviembre. Hubo un plebiscito que por todos los sectores transversalmente ha sido calificado como exitoso, pero nos estamos enfrentando a una incertidumbre hoy día a propósito de la participación y de los resultados que pueden haber. Yo tampoco tengo dudas que si no estuvieran los constituyentes en esta elección, las elecciones a gobernadores, a concejales, habría sido muy difícil, ¿no? Muy difícil, con muy poca participación. Pero la pregunta ahora, ¿no? Y tiene que ver con este análisis político que puedan hacer ustedes. Si es que es un fracaso esta elección en términos de participación. En términos de participación, básicamente. No de qué sector gana, o si incluso los independientes participan más o menos, sino en términos de participación ciudadana. ¿Hay posibilidades, creen ustedes, de que nuevamente la sociedad en su conjunto, como lo hizo en octubre de 2019, vuelva a volcarse, ¿no?, a la manifestación pública, a las protestas, a un reestallido, por así decirlo, y canalizar esa energía que quedó ahí pendiente, ¿no?, con la pandemia, Huérfana. de esa forma y no a través de el proceso constituyente? Empecemos por Cristian esta vez
y avanzamos hacia Paulina. ¿Te parece, Cristian? Sí, a ver, yo diría que la participación final, el juicio sobre si fue alta, baja o media, es un juicio relativo que va inevitablemente a quedar sostenido en el tiempo en función del contexto en el que estamos votando. O sea, es un poco irónico decir lo que estamos diciendo, pero estamos hablando de ir a votar el próximo fin de semana cuando hasta ahora ha estado en cuarentena un porcentaje altísimo de la población en Chile. El fin de semana pasado yo creo que estuvo el 90% de la población en cuarentena y de pronto vamos a decirle, ahora vayan a votar, chiquillos, no hay ningún problema. Entonces eso pone un dique y una dificultad importante para la participación. Dicho eso, yo creo que en el plebiscito, que la participación terminó siendo un 51%, el juicio final fue que la participación fue todo lo que podía ser en el contexto que estábamos teniendo y quedó más que zanjado, que era muy razonable la participación. Incluso había sido más que en la segunda vuelta presidencial cuando ganó Sebastián Piñera. Por lo tanto, yo creo que una participación en torno del 40 para arriba va a ser más que validada y creo yo que lo importante y lo relevante de esto es que la ciudadanía no termina de participar del proceso constituyente con la elección de los constituyentes. La pregunta de fondo es, ¿qué otros mecanismos vamos a abrir para instalar una conversación con la ciudadanía que permita canalizar estas energías, estas ganas de participar, estas ganas de ser parte del nuevo pacto que se abre hacia el país, para que efectivamente la gente sienta que hay espacios de participación más allá de la votación? La historia comparada de otras convenciones constituyentes muestra diversos mecanismos, desde redes sociales, desde participaciones en vivo, desde encuentros regionales, desde encuestas, etcétera, que permitan que la ciudadanía vaya tomando parte de esto. Entonces, efectivamente creo yo que en la medida que, más allá de la elección, en la medida que haya espacio para canalizar esta energía y estas ganas de participar, la posibilidad de que la convención encauce un nuevo pacto social también va a ir ordenando también y morigerando las expectativas, porque efectivamente la gente está muy agobiada, está muy agotado y tiene muchas ganas de que pasen cosas y pasen cosas importantes en el país, y creo que ese imaginario, esa expectativa hay que ser capaz de satisfacerla a través de la convención. Y tú, Paulina, perdón, tienes una sensación similar si es que la convención logra generar estos mecanismos, ¿no?, de participación ciudadana, podría ayudar, ¿no?, a que esa energía del país que está ahí, ¿no?, pareciera que está ahí condensada, ¿no?, a la espera de que algo pase, que algo cambie, fluya por esta convención y no vuelva a las calles. Incluso hay algunos sectores políticos, el Partido Comunista en particular, llamó a rodear la convención, ¿no? Entiendo que era una figura más bien que tenía que ver con la participación también en este proceso, más que de protesta u otra cosa, pero están esos mecanismos, digamos, ¿quién los tiene que hacer? Digamos, es la misma convención constitucional la que tiene que generar estos mecanismos de participación, son los mismos constituyentes en una especie de reglamento, y es la forma de canalizar esta energía de la gente. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación también, o crees que camina por otro sendero? A ver, yo creo que hay dos cosas aquí que analizar. Respecto de tu pregunta directamente, estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, que tiene que haber necesariamente, por la misma Convención Constitucional, dictar un reglamento que durante los 9 meses o 12 meses que dure el proceso de dictación de la Carta, haya mecanismos de consulta constante a la ciudadanía. Y esto tiene que establecerlo en el reglamento. Y esto se puede hacer efectivamente a través de citar a determinados sectores de la sociedad civil, a gremios, a sindicatos, a representantes de determinados grupos, hacer consultas en línea. Hay ejemplos en el extranjero, como decía Cristian, el mismo caso que ocurrió con Emmanuel Macron en Francia, que comenzó el gran debate después de lo que ocurrió con los chalecos amarillos. Hoy día mismo, en el caso de la Unión Europea, están iniciando un gran proceso de consulta para pensar esa nueva Unión Europea, y eso es una suerte de constituyente que están haciendo hoy día, y hace un par de días que se inició, a través de plataformas, de diálogos, etc. Entonces, yo creo que eso debe existir. El Consejo para la Transparencia ya ha recomendado, por ejemplo, que por regla general las sesiones sean a través de streaming, por lo tanto, todos podamos ver lo que se está discutiendo, y que por excepción algunas sesiones se hagan en reserva por razones propias de la negociación, porque finalmente lo que va a ocurrir es una
negociación entre las partes para lograr llegar a una mayoría, que tiene que ser este mínimo los 2/3, para poder aprobar las distintas normas de lo que va a ser la futura Carta Fundamental. ¿Por qué eso es muy importante? Porque recuerden que tenemos un plebiscito de salida. Y si ese plebiscito de salida, finalmente, la ciudadanía rechaza el texto, nos vamos a quedar con la Constitución actual. O sea, va a ser todo este proceso para llegar a nada, para llegar al mismo punto de partida, que eso sí que yo estimo que podría ser un detonante mucho más claro de esta protesta social, de este malestar, malestar que se transformó finalmente en ira, que como es lo que ha ocurrido también en otros países, y que quedó adormecido en el tiempo de la pandemia, pero que yo creo que todavía estamos en una delgada capa de hielo, como dijo Angela Merkel, tratando de explicar lo que era la pandemia, que estamos ahí todavía en un terreno muy delicado, que podría cualquier detonante llevarnos a un nuevo estallido, y tal vez podría ser ese otro escenario más que el resultado hoy día de la constituyente. Sí. Paulina, perdona que te interrumpa, para que podamos avanzar también, porque nos va quedando no tanto tiempo, que el tiempo pasa volando, estamos a 10 minutos de terminar, entonces yo quiero también a ambos pedirles que nos ayuden a visualizar algunas de las que podrían ser sorpresa. A ver, lo primero era lo que planteábamos también al comienzo, si es que la derecha o la centro derecha, ustedes creen que va a lograr efectivamente superar el tercio, o alcanzar el tercio, mejor dicho, todo esto porque no hay que desconectarse con lo que significa un gobierno que está en el suelo, digamos, desde el punto de vista de su popularidad. Es cierto que parte de la derecha con los retiros del 10% ha logrado desalinearse, pero la pregunta es si eso va a tener efectos o no en esta elección, por lo tanto, si van a lograr los 52 votos que necesitan dentro de la Convención Constitucional, uno. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Cómo ven, por ejemplo, el clivaje ahí en lo que va a ser nuestra región, acá, la región metropolitana, o qué va a pasar en Valparaíso con respecto a los candidatos, en este caso Aldo Valle, ¿no es cierto?, y Mundaca, en representación de las organizaciones sociales. Acá si va a tener, si vamos a pasar una segunda vuelta, si Claudio Rego va a lograr, yo entiendo que todo esto son pronósticos difíciles, no le estoy pidiendo eso, sino que para poner al centro todo lo que se está jugando en distintas otras frentes, ¿no es cierto? Lo mismo que va a pasar en la derecha respecto de la UDI, respecto de Renovación Nacional, quién va a tener más votos, etcétera. ¿Cómo lo ves, Cristian? A ver, yo creo que hay dos factores de contexto en esto. Uno, creo que efectivamente el gobierno y la coalición están bien en el piso, en el suelo, y eso marca un escenario complejo para la derecha que va unida. Además, Sebastián Piñera abusó de los últimos cartuchos que tenía, les impidió a los gobernadores o a los intendentes en ese minuto presentarse a gobernadores para que cuidaran ¿verdad? Su gobierno, y por lo tanto la derecha va muy menguada ahí en términos de rostros y de personajes importantes. Por otro lado, llevó a todos los rostros presidenciales a una foto nefasta en La Moneda, donde los marcó, ¿verdad? Por haber estado en contra del famoso tercer retiro, y por lo tanto hay un escenario muy negativo, o particularmente negativo para la derecha. Ahora, dicho eso, el hecho mismo que vayan en una sola lista, agrupados particularmente para la convención, yo creo que los va a ayudar a sacar raspando el famoso tercio. Ahora, yo tengo la impresión de que ese tercio da lo mismo, que sea uno más o uno menos del tercio, porque va a ser un tercio que no va a ser monolítico, va a ser un tercio diverso, con mucha gente que aprobó, otra que rechazó, y por lo tanto, más que mirar eso, para la gente que está preocupada del tercio de la derecha, yo les recomendaría mirar qué pasa con el otro tercio, es decir, el tercio de la unidad constituyente, y cuál es la disposición, finalmente, de los actores que lleguen a la convención en global de buscar diálogo, de buscar acuerdos. O más bien vamos a tener una convención que puede tener un cierto tercio en la derecha, un tercio en la izquierda, si se quiere, y que va a terminar polarizándose y dificultando el diálogo en función de lo que se decía. Ahora, en gobernadores, para ir avanzando, creo que la elección está interesante, particularmente en Santiago. Evidentemente Claudio Rego va con todas las de ganar, porque es un personaje muy conocido y en esto importa mucho. Y por otro lado tenemos una buena campaña que ha hecho Karina Oliva,
Karina Oliva y Pablo Maltés, que están en una discusión ahí interesante y que de alguna manera también va a mostrar la correlación de fuerzas entre Pablo Maltés, que no es otra cosa que lo que le endosa Pamela Giles, en términos políticos no es otra cosa que eso, y Karina Oliva, que es más que Pablo Maltés porque tiene una historia política, pero que también está muy apoyada por Daniel Jadwe. Entonces, en el trasfondo de eso vamos a ver también cómo está la disputa de dos líderes o de dos candidatos presidenciales, Pamela Giles y Daniel Jadwe. Sí, porque Y entiendo, perdón, ahí Maltés tú lo pones por sobre Catalina Parot a segunda vuelta con Orrego, digamos, o crees que más bien va a ser lo clásico, Orrego y Parot a segunda vuelta? No, yo lo que creo es que va a haber una tensión entre Maltés y Karina Oliva, que va a reflejar de alguna manera el grado de convocatoria que Sí, tiene sí, Pamela sí, Giles no, y en otro sí caso, entiendo, y entiendo, que pero está en los duda que, números que te indican de una eventual segunda vuelta en la región metropolitana, digo, porque no, eh, lo más probable es que pase Catalina Parot, pero ya, por muy poco, con muy poca votación, no una votación relevante, lo cual hace que todavía haya un escenario eventualmente competitivo ahí. bueno, Sí, de todas maneras, te doy al tiro la palabra, Paulina. También es interesante lo que pueda pasar en la región de Valparaíso, entre el ex rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, y Rodrigo Mondaca, activista, ¿no es cierto?, en favor Sí. de los derechos de agua. Ahí también va a haber, porque ahí se va a ver, ¿no es cierto?, también la tensión entre las agrupaciones ciudadanas, digámoslo así, ¿no?, y cierto establishment, más allá de las posturas que cada cual tenga. Paulina, te doy la palabra, pero déjame comentar una pregunta de José Luis Vidal Bracho, que dice, ¿servirá esta votación para medir fuerzas entre los que quieren correr el cerco versus los que quieren votarlo, o solo es parte de un diseño de los partidos políticos en su afán de salvar los muebles? Depende hacia dónde queremos correr el cerco y a qué se está refiriendo con correr el cerco, si queremos correr el cerco hacia la derecha o hacia la izquierda, porque creo que una señal ya la ha dado la derecha el haber pactado con el Partido Republicano, que es un partido de ultraderecha, y que además el discurso de la propia centroderecha se ha derechizado más que lo que ha pasado también en otros países, y eso ya ha significado correr el cerco ya está corrido en Chile, el haber llegado a ese acuerdo. Entonces, depende de lo que entienda por correr el cerco. Ahora, yo también quisiera bajar, como soy de región, tengo que también poner otro antecedente sobre la mesa. El antecedente es que para las elecciones, o sea, para el plebiscito, y aquí estoy citando datos de mi amigo y politólogo de la Universidad de Concepción, Sergio Toro, resulta que desde la región de O'Higgins al sur, sobre todo hubo menos participación que el año 2017, sobre todo en el sector rural. Lo que no pasa normalmente en las elecciones, en el sector rural, incluso hasta un 70% va a votar por alcaldes y concejales, cosa que no pasa de la misma manera en las grandes ciudades. Entonces, cuando uno entra a desmenuzar un poco más cómo fue la votación, también uno se encuentra con sorpresas que, mirado a veces desde Santiago, no entramos al análisis fino. Y lo otro es que votó en el plebiscito, votó muchísima más gente joven que mayores de 65 años, o mayores de 50 años, que eran los que normalmente iban más a votar. Entonces también ahí hay un interrogante que va a pasar ahora, ya que tienen las dos vacunas y los jóvenes no, si es que esto va a hacer que se mueva y se movilicen más los sectores, digamos, las personas de mayor edad, que los jóvenes. Esa también es otra interrogante. Y aquí en Concepción para gobernador es bastante interesante porque quien está encabezando las encuestas es el exintendente, ex gobernador de la nueva mayoría y de la Concertación, pero que esta vez va como independiente, que es Rodrigo Díaz, y está compitiendo en contra de la unidad constituyente, cuyo candidato es Eric Aedo, que fue también gobernador, y por lo tanto ahí tenemos que en el fondo la centroizquierda está dividida en dos, y las últimas encuestas estaban en 20-23, más o menos dándole a cada uno, y Flor Baise, que va por Chile Vamos, que era la expresidenta del Consejo del CORE, ella está con un 15% más o menos. Entonces, ahí hay un ex miembro de la familia que hoy día se presenta como independiente con bastante fuerza, pero está compitiendo con quien fue su gobernador cuando él era intendente.
Entonces aquí Concepción también está bastante interesante de qué es lo que va a pasar ahí en esas fuerzas. Lo que sí está claro es que el sistema de representación está en crisis en Chile, porque es cierto que hay una desafección y una alta desconfianza con los partidos políticos. Y eso pudiera reflejarse finalmente en estos votos independientes, y eso yo creo que va a ir marcando un poco el futuro de todos los partidos políticos. El 17 van a estar todos no solamente pensando, sino que también explicando y todos dándose por ganadores, porque al final parece que las elecciones se explican, no, porque todos sean por ganadores, pero ahí hay que entrar al detalle de ver finalmente si la clase política está entendiendo que la sociedad cambió y que no es la misma del 2017 y que el clivaje izquierda-derecha ya no es la única herramienta para interpretar el electorado, como creo que los partidos políticos siguen leyéndolo, y eso es un error. Sí, eso, hay mucho de eso, ¿no? En juego este fin de semana, pero los partidos políticos van a seguir siendo de todas formas centrales de una u otra manera, digamos, en la vida pública, en la política, y el lunes 17 seguramente van a estar desde tempranito, ¿no? Analizando los datos, los resultados, que probablemente sean más tarde esta vez. Han visto los votos, ¿no? Se han metido al CERVEL a ver los votos, son tamaño mercurio. Ay, sí, algunos. son una Va a estar difícil sábana. doblarlo, ¿no? Sí. Va a estar difícil doblarlo, va a haber demora. Lo bueno es que se hacen 2 días, digamos. El sábado hay horarios especiales, ¿no? Para la gente mayor también hay que estar atento a esas informaciones para hacerlo de buena forma. Pero te decía esto del lunes porque van a estar analizando, ¿no? Esto lo va a estar analizando el gobierno, cómo le pega, y también los partidos políticos. ¿Cómo ven ustedes el resultado de este proceso de cara a estos mismos partidos políticos y específicamente sobre las presidenciales? ¿Cómo podrían afectar las primarias que se vienen y el debate que se va a dar el lunes 17 de cara a lo presidencial? Recuerden que ahí está la figura de Yanna Proboste como en la expectativa, ¿no? Cada día tiene su afán. Dijo hace poco, abriendo una ventana probable de una posible candidatura, si es quizás, ¿no? A la presidencia está difícil. La DC han salido varios. Nosotros entrevistamos hace poco a Orrego, a Claudio Orrego, y dijo que no había espacio, ¿no? Dado que había sido electa en una primaria, Jimena Rincón. Pero en la política nunca se sabe, ¿no? ¿Esto podría cambiar el escenario en la DC, en otros partidos de cara a las presidenciales? Cristian, tú hace poco dijiste que era una medida de fuerza, ¿no? Lo de la gobernación de la región metropolitana entre Giles y Jadwe. ¿Podría verse así también? Sergio, te agrego lo que va a pasar con la elección de Matei. O sea, cuántos votos va a sacar Matei también Claro. en Providencia, que no es menor. Y Joaquín Lavín también se juega mucho ahí con la alcaldía de Las Condes. Él Con el obtuvo más del dedazo. 70% cuando salió. Claro, claro, claro. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Y luego tú, Y vamos a Paulina, para ir cerrando ya el y programa. cerramos, sí. No, yo diría que evidentemente cosas van a suceder, producto de cómo se den las correlaciones de fuerzas dentro de la oposición y dentro de la derecha. En lo grueso, la oposición va a ganar el fin de semana de todas maneras. Sin embargo, lo que va a ganar ahí no es la oposición, sino que varias oposiciones o más de una oposición, las oposiciones, y desde esa perspectiva creo que se van a configurar relaciones de fuerza que permitan definir si efectivamente va a haber una primaria amplia, y están dispuestos a ir a una primaria amplia quienes hoy día parecen no dispuestos y cerrados, y quienes hoy día están más dispuestos y están llanos a recibir al resto en una primaria amplia. Ahora, que eso tenga repercusiones en términos de los rostros presidenciales hoy día, yo creo que no tanto. Yo creo que más bien va a tener una repercusión en el ánimo de los partidos respecto de poder empujar a sus propias candidaturas, pero no necesariamente del ánimo de la ciudadanía para ahora decir, por ejemplo, que Heraldo Muñoz marca más, Paula Narváez o no sé qué. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, por lo menos en la centroizquierda, yo creo que va a haber por atrás, ¿verdad? O independientemente de esa elección, una discusión respecto de otros rostros que puedan surgir de aquí en adelante y que puedan eventualmente representar mejor o estar marcando más en las encuestas. Yo creo que eso es lo que hay que mirar fundamentalmente. Estupendo. ¿Y tú, Paulina, qué opinión tienes del resultado que se pueda dar ya el lunes, ¿no? Con la hoja en mano ahí analizando lo que puede pasar. ¿Qué podría ser un fracaso para la moneda? ¿Qué podría marcar, ¿no? En la disputa de los presidenciales? ¿O de qué manera se podría haber reflejado los resultados que obtengamos, sean cuales sea esto, en la carrera presidencial, que es lo que se viene después, ¿no? Yo creo que los resultados, sobre todo, van a mirar el resultado de los concejales.
porque esos resultados los partidos siempre los toman más en consideración para medir realmente en términos de fuerza de los partidos políticos, y en base a eso, yo creo que más que cambiar y que aparezcan nuevos nombres, no hay tiempo, porque recordemos que el 19 de mayo se inscriben las candidaturas para la primaria, y esto ya estamos hablando del 17. Y para inscribirse en las primarias, además hay que tener un programa de gobierno, que es requisito para poder presentarse. Entonces, más que nada, yo creo que al interior de los nombres que se están jugando, es finalmente cómo se van a dar PSPPD la relación, PSPPD-DC dentro de la EC, si es que finalmente, yo veo bien poco probable que finalmente bajen a Jimena Rincón y pongan a Proboste, lo veo muy poco porque dentro de la propia EC, Jimena Rincón tiene muchísimo más apoyo que Yana Proboste. Tampoco Yana Proboste está como, uno podría decir, está marcando 40 puntos o está haciéndole la pelea en 20 puntos a Pamela Giles, lo que no es verdad. Están todos marcando muy poco en realidad. Entonces, yo creo que es un poco medir las fuerzas para saber cómo finalmente van a llegar a las primarias y de qué manera, si va a ser primaria amplia o no, pero no creo que vaya a ser nuevos nombres porque no hay tiempo. Se inscriben el 19 de mayo, lo que es 2 días después del resultado. No van a tener tiempo. Bien. Sí, eso es lo que todos dicen, ¿no? Sí. Bueno, no, yo aquí, citaba la entrevista verdad, a Claudio Orrego, Mirna, porque, sí. Perdón, solamente para cerrar el punto, ¿no? Porque Sí, es decidora, ¿no? Orrego es una figura importante hoy día. Recordar que él fue también precandidato presidencial en su momento y seguro va a obtener la gobernación de la región metropolitana, y dice eso, tal como Paulina, ¿no? No hay espacio para cambiar el nombre, así que es lo que hay, parece, es lo que tenemos y es lo que, con lo que se va a competir. Mirna. Ahora, en política estamos llenos de declaraciones y no sabemos cuál es el ambiente y cuáles son los objetivos de cada una de las declaraciones. Lo mismo con lo que está diciendo el Evelyn lunes puede Matei, pasar que está cualquier diciendo cosa, que va a ir, claro. no va a ir. Exacto, yo creo que son todas especulaciones y finalmente hay tanto en juego y tantos intereses respecto a la presidencial que va a pasar a ser lo más relevante después de esta elección, que yo creo que cualquier cosa puede pasar ahí. No me cabe pero de duda. todas maneras creo que el margen está limitado, ¿eh? No es tan amplio que uno pudiera pensar. Pero de todas maneras, ¿les parece que volvamos a conversar en unos 2 semanas más? Una vez que tengamos todo sobre la mesa y quién sabe, porque en la política hemos visto varios muertos caminando, así que en todo caso... Cargando y sorpresas, yo creo que el fin de semana sorpresas van a haber y muchas. Exacto. Por lo tanto... bienvenida sea la sorpresa. Yo creo que nos hace falta un poco más de frescor y de, por supuesto, renovación desde ya. Vamos a ver cómo se expresa la ciudadanía, vamos a ver qué nivel de participación hay. Y la verdad es que nada indicaría que no es seguro ir a votar si se mantienen todos los protocolos como corresponde. Así que pensemos que eso va a ser así. Yo quiero darle las gracias tanto a Paulina como a Cristian por haber estado con nosotros en este capítulo de Punto de Encuentro. Vale, gracias a ustedes. Gracias a Paulina, ustedes, gracias también con ustedes. Adiós. De todas maneras. Que estén bien. Y nosotros nos despedimos, pues Sergio, se nos viene un fin de semana bien cansador, pero también bien estimulante, porque los periodistas trabajamos mucho para las elecciones. Así que cada uno en sus medios. Pero atentos y atentas, porque no es lo único importante que va a pasar. Ojo con los mínimos comunes. Ya se hizo la contrapropuesta, ¿no?, de la oposición. El gobierno la tiene en sus manos, no la va a soltar hasta después de las elecciones. No quieren que nada de esto afecte las elecciones. Así que vamos a estar revisando eso también la próxima semana misma. De todas maneras, si es que con todo el material acumulado, próximo miércoles un nuevo capítulo de Punto de Encuentro. Abrazo.